Dicen que Jesse James tenía los mismos reparos en matar que en tomarse una taza de café por la mañana. Para algunos fue el peor hombre de América. Para otros, un símbolo de rebelión, una leyenda viva, criminal o héroe, asesino despiadado o vengador del sur derrotado. Hoy conocerás la historia del hombre que convirtió la venganza en su forma de vida. Una historia de sangre, fuego y traición. Bienvenido al lado más oscuro y fascinante del salvaje oeste. Nacido en un país desgarrado por la guerra civil, Jesse James no buscó justicia, buscó revancha, y lo hizo al margen de la ley. Robó bancos, atacó trenes, sembró el caos en nombre de una causa perdida. Pero, ¿quién fue realmente este forajido que se ganó tanto odio como admiración? Su nombre quedó grabado en la historia como el más temido y famoso fuera de la ley del oeste americano. Y en este viaje descubrirás por qué su vida fue mucho más que una simple cadena de delitos. Fue una declaración de guerra contra un país que, según él, lo traicionó. Prepárate. Esta no es una historia cualquiera. Es una epopeya marcada por la violencia, la pérdida y una obsesión inquebrantable. Vengarse de los vencedores. Una juventud en tiempos de guerra. Clay County, Missouri. 1847. En una pequeña casa de 3 habitaciones, nacía Jesse Woodson James. Nadie imaginaba que aquel niño marcaría con fuego la historia del oeste. Sus padres, Robert y Zerelda James, se habían mudado a esa tierra fértil con la esperanza de prosperar. Como muchas familias del sur, vivían del cultivo de cáñamo. Y sí, también dependían de la esclavitud. La vida en la granja no era fácil, pero al menos era estable, hasta que la fiebre del oro lo cambió todo. 1848. Se corre la voz de que en California hay un metal que puede convertir a cualquier hombre en millonario. El padre de Jesse, Robert James, como miles de hombres, se lanzó a la aventura del oro con un solo objetivo: asegurar un futuro mejor para su familia. Pero en septiembre de 1850, el sueño se convirtió en pesadilla. Solo, enfermo y lejos de casa, Robert murió en los campos del oeste sin volver a ver a sus hijos. Jesse tenía apenas 3 años. Zerelda, su esposa, quedó sola, sin marido, sin ingresos, pero con 3 niños que alimentar. Era una mujer de carácter imponente, dura como el campo que trabajaba, pero ni siquiera su determinación bastó para sostener la granja. La pobreza la obligó a tomar una decisión devastadora: separarse de sus hijos. Jesse, Frank y Susan fueron entregados temporalmente a otra familia. No podía permitir que eso fuera permanente, y no lo sería. Dispuesta a recuperar a sus hijos y reconstruir su vida, Zerelda volvió a apostar por la estabilidad. El 12 de septiembre de 1855 se casó con el doctor Reuben Samuel. Con él, la familia se reunió y regresaron a la granja que alguna vez fue su hogar. Parecía que, por fin, las cosas comenzaban a mejorar. Pero lo que los esperaba en el horizonte no era paz. Era una guerra. Una guerra que no solo iba a dividir a un país, iba a convertir al pequeño Jesse en algo muy distinto a lo que su madre soñaba. En el otoño de 1860, Jesse se inscribe para un nuevo año escolar, sin saber que jamás terminaría ese ciclo, ni que, muy pronto, dejaría de ser un niño para convertirse en un soldado. Porque en 1861, tras la victoria de Abraham Lincoln en las elecciones, el país estalló en llamas. Lincoln representaba algo intolerable para los estados del sur: el fin de la esclavitud. Y con su llegada a la Casa Blanca, la tensión acumulada explotó. Los estados esclavistas no dudaron. Anunciaron su separación de la Unión y formaron los Estados Confederados de América. El norte respondió. La guerra civil había comenzado. Lo que estaba en juego no era solo el futuro de la esclavitud. Era una lucha por identidad, por poder, por territorio y por venganza.
Y para Jesse James, esa guerra lo cambiaría todo. Iba a ver morir su país, y con él, cualquier posibilidad de una vida común. Durante décadas, el norte y el sur habían seguido caminos distintos, economías opuestas, visiones políticas incompatibles, culturas que ya no podían convivir. Pero fue la esclavitud el punto de quiebre, el conflicto inevitable. La familia James no fue indiferente. Propietarios de esclavos y firmemente arraigados a los valores del sur, tomaron partido. Frank James, el hermano mayor de Jesse, tenía 18 años cuando se unió a las filas confederadas. Mientras marchaba al frente, Jesse, de apenas 13 años, se quedaba atrás, observando, impotente, impaciente, demasiado joven para pelear, pero no para odiar. La semilla del resentimiento ya estaba plantada, y muy pronto, ese niño de Missouri cruzaría una línea sin retorno. Frank James no tardó en probar la crudeza del campo de batalla. Fue capturado por las tropas de la Unión, puesto en libertad condicional y enviado de regreso a casa. Pero lejos de rendirse, volvió a la lucha. Mientras tanto, Missouri se había convertido en un infierno dividido en dos: unionistas por un lado, confederados por el otro. Y en medio de esa grieta, una guerra invisible, brutal, sin reglas. La guerra de guerrillas. De un lado, los Bushwhackers, feroces grupos pro-confederados. Del otro, los Jayhawkers, aliados de la Unión. No eran ejércitos regulares, eran bandas armadas que peleaban con odio, venganza y sin cuartel. En 1863, Frank se unió a una de estas unidades, operando precisamente en el condado de Clay, su tierra natal. De vez en cuando, él y su escuadrón pasaban por la granja de su familia, donde su madre, Cerelda, comprometida hasta la médula con la causa del sur, los recibía como héroes. Jesse, con apenas 15 años, los observaba en silencio. Miraba a su hermano y a sus compañeros como a leyendas vivientes. Soñaba con ser uno de ellos, con montar a caballo, con empuñar un rifle, con vengarse. Jesse llevaba meses insistiendo. Quería unirse a los guerrilleros, quería pelear, pero una y otra vez le decían lo mismo: eres demasiado joven. Hasta que un día, la guerra llegó directamente a su casa. Una patrulla de la Unión irrumpió en la granja de los James, buscando a Frank y a sus compañeros. No encontraron a los guerrilleros, pero eso no les detuvo. Interrogaron a Reuben Samuel, el padrastro de Jesse, y lo torturaron colgándolo repetidas veces. Y al joven Jesse lo azotaron. Ese día, el niño que aún quedaba en él desapareció. La guerra ya no era una historia de soldados lejanos. Ahora tenía rostro, sangre y cicatrices en su propia piel. Frank, que había logrado escapar hacia los bosques, ya formaba parte del escuadrón de William Quantrill, uno de los líderes más temidos del bando confederado. Bajo sus órdenes conoció a figuras como Cole Younger, un guerrillero feroz que se había ganado su reputación vengando a su propio padre. Tiempo después, Frank cambió de escuadrón y se unió a las fuerzas de Fletch Taylor. Fue ahí, en ese nuevo grupo, donde Jesse James por fin tuvo su oportunidad. Tenía 16 años. El equipo estaba formado, en su mayoría, por adolescentes. Jóvenes endurecidos por la guerra, sin pasado ni futuro. Entre ellos estaba Clement, un muchacho de 18 años cuya frialdad y habilidad en combate pronto despertarían la admiración de Jesse. Y así, por fin, Jesse cruzaba la línea. Ya no era solo el hermano pequeño que miraba desde la ventana. Ahora estaba dentro, en guerra, y no habría marcha atrás. Jesse James entró a ese escuadrón siendo un novato, un chico de 16 años lanzado al corazón de una guerra sin reglas. Una guerra donde cada granero podía ser una emboscada, cada civil un espía o un blanco. Con Fletch Taylor al mando y bajo la sombra del temido Clement, Jesse tuvo que aprender a sobrevivir rápido. En ese infierno no bastaba con apuntar bien. Había que aprender a odiar, a resistir, a matar.
Al principio, sus compañeros lo subestimaron. Era callado, inseguro, un chico de campo con más cicatrices internas que experiencia. Pero la guerra no tarda en hacer su trabajo. En su primer combate, Jesse dejó a todos en silencio. Frío, preciso, letal. Uno de los veteranos diría luego: «Es el más rápido y eficaz del comando». La venganza lo empujaba, y tenía nombre: los soldados que lo habían azotado en su propia casa. Desde ese momento, Jesse no solo peleaba por la causa del sur, peleaba por algo personal. Tiempo después, él y Frank dejaron atrás al escuadrón de Taylor. Buscaron algo más y lo encontraron. Se unieron a los Bushwhackers, los guerrilleros más temidos de Missouri, bajo el mando de un hombre que hacía temblar a sus enemigos: Bloody Bill Anderson. Un hombre despiadado, brutal, cuya reputación de violencia absoluta lo convertía en leyenda viva. Y para Jesse, un nuevo modelo a seguir. La guerra le había dado un lugar, un propósito y monstruos a los que admirar. Jesse James no solo peleaba, observaba, y lo que veía lo marcaba cada vez más. Admiraba la manera en que sus líderes, como Clement o Bloody Bill Anderson, sembraban el terror, no solo por lo que hacían, sino por cómo lo hacían. Frialdad absoluta, crueldad sin límites. Presenció atrocidades difíciles de olvidar, como aquella vez en que Anderson torturó a un prisionero cortándole ambas orejas, y luego le disparó en la cabeza a sangre fría. Jesse no apartó la mirada. Quería ser como ellos, ganarse su respeto, inspirar el mismo miedo. Pero la guerra también deja cicatrices físicas. En el verano de 1864, cabalgando junto a su hermano Frank, Jesse vio una silla de montar colgada en una cerca. La suya estaba destrozada. Decidió tomarla, pero cuando extendió la mano, un disparo le atravesó el pecho. Creyó que iba a morir. Le confesó a un amigo que, si los unionistas lo encontraban, prefería que lo remataran. Pero el destino tenía otros planos. La bala no tocó ningún órgano vital. Un mes después, Jesse ya estaba de nuevo a caballo, y lo que venía marcaría para siempre su lugar en la historia de la violencia americana. 27 de septiembre de 1864. Ese día, Jesse James participaría en una de las masacres más infames de la Guerra Civil. Centralia, Missouri, una pequeña ciudad convertida en objetivo por el escuadrón más brutal del sur, los hombres de Bloody Bill. Junto a él marchan 80 guerrilleros, entre ellos Jesse y Frank James. La misión es clara: cortar la línea ferroviaria de la Unión. A las 9 de la mañana, el grupo irrumpe en el pueblo. Saquean tiendas, roban provisiones y bloquean las vías del tren. No están ahí para enviar un mensaje. Están ahí para destruir. Una locomotora se acerca. La detienen. Suben a bordo. 125 pasajeros. Entre ellos, 24 soldados de la Unión que regresaban a casa con permisos temporales. Desarmados. Desprevenidos. Bloody Bill no duda. Ordena alinearlos y, sin titubear, pronuncia su sentencia: «No pido cuartel y no doy ninguno. Cada soldado federal que caiga en mis manos morirá como un perro. Si ellos me atrapan, espero lo mismo. Mátenlos a todos». Y así ocurre. Los guerrilleros abren fuego. No hay juicio, no hay compasión. Los cuerpos de los soldados son mutilados, desollados. El tren, incendiado. Jesse James, con 17 años, fue testigo y participante de una de las masacres más brutales de la Guerra Civil. Ese día, el odio superó cualquier ideología. Poco después, en una emboscada, el propio Bloody Bill Anderson fue abatido a tiros. Pero Jesse había cruzado el umbral y no pensaba volver atrás. Tras la masacre de Centralia, los caminos de los hermanos James se separaron. Frank se reunió con Quantrill en Kentucky. Jesse, en cambio, marchó hacia Texas, bajo las órdenes de Clement, antiguo teniente de Bloody Bill. Un nuevo comandante, la misma sede de guerra.
pero Jesse estaba a punto de volver a caer. Durante una emboscada cerca de Lexington, Missouri, intentó rendirse y aún así le dispararon. Otra vez al pecho. Una bala calibre 36 se alojó en su pulmón derecho. Nunca saldría de allí. Viviría con ella el resto de su vida. La recuperación fue lenta, dolorosa. Meses enteros postrados, mientras el mundo a su alrededor cambiaba para siempre. En ese tiempo, la guerra civil llegó a su fin. 4 años de horror dejaron 620.000 muertos y una nación más dividida que nunca. La Unión había vencido, y el Sur, derrotado, debía ver cómo se desmoronaba su forma de vida. El llamado proceso de reconstrucción buscaba sanar el país, pero en lugares como Missouri, lo único que sembró fue caos. Venganzas, represalias, campos arrasados. 1 de cada 3 habitantes del estado fue asesinado, desplazado o forzado a huir. A finales de 1865, los hermanos James regresaron a casa. Pero ya nada era como antes. Jesse ya no era un adolescente herido. Era un hombre marcado por la guerra, por la rabia, por la pérdida. Había visto a su causa caer, a sus amigos morir, a su hogar destruido. Rendirse no era una opción. Para Jesse James, la guerra no había terminado. Solo había cambiado de escenario. El nacimiento de un forajido. El invierno de 1865 había terminado. La guerra ya no rugía en los campos, pero en el interior de Jesse James, la batalla seguía viva. De regreso en la granja familiar, Jesse y Frank intentaban adaptarse a una paz que no sentían propia. El sur había sido derrotado, su tierra ocupada, su orgullo aplastado. Y Jesse, con el pecho todavía herido por el plomo, buscaba algo más que justicia. Buscaba revancha. La guerra lo había despojado de todo. Ahora quería recuperar lo perdido y cobrarse lo que creía suyo. Sabía bien dónde estaba el corazón del enemigo, en los bancos. Para él, eran símbolos vivos de la victoria del norte. Y si no podía ganarle en el campo de batalla, los golpearía donde más les dolía, el bolsillo. En una época en que las entidades bancarias apenas tenían seguridad, Jesse vio la oportunidad perfecta. Junto a su hermano Frank y viejos camaradas como Clement, ahora líder del grupo, dieron el siguiente paso. Ya no eran soldados, ahora eran bandidos. El 13 de febrero de 1866, en Liberty, Missouri, ejecutaron lo que muchos consideran el primer robo a un banco a mano armada en tiempos de paz en la historia de Estados Unidos. El objetivo, la Asociación de Ahorros del Condado de Clay. Entraron, tomaron $60,000, una fortuna hoy en día, y al huir, asesinaron a un transeúnte inocente. La guerra había terminado para el país, pero Jesse James acababa de declarar la suya. Para Jesse James, robar ese banco no fue solo un golpe económico, fue un acto de guerra, una declaración directa al norte. No nos han vencido, no del todo. La cantidad robada era enorme, pero lo que más le importaba a Jesse era el simbolismo. Golpeó a un banco unionista en territorio hostil y se fue con el botín. El mensaje era claro y provocador. La respuesta no tardó. El dueño del banco ofreció $5,000 por su captura, y por primera vez, el nombre de Jesse James apareció en los titulares de los periódicos como criminal buscado. Pero justo cuando su leyenda empezaba a crecer, sufrió un golpe devastador. Clement, su mentor, su compañero de armas, su mejor amigo, fue abatido por la milicia estatal el 13 de diciembre de 1866. Para Jesse, fue más que una pérdida personal. Fue una herida profunda, una confirmación de que la guerra no había terminado, solo había cambiado de forma. A partir de ese momento, ya no fue el joven a la sombra de otros. Jesse tomó el control, y con él al mando, la banda comenzó a intensificar sus golpes.
Durante los siguientes 2 años, encabezó múltiples asaltos. En marzo de 1868, junto a su hermano Frank, Cole Younger y otros exguerrilleros, asaltaron un banco en Russellville, Kentucky. Esta vez no se trataba de un acto político, solo dinero. Se llevaron $9,000 en efectivo y 3,000 en monedas de oro. Un botín impresionante, manchado por la sangre de un ciudadano local que fue asesinado durante el atraco. Pero el siguiente golpe, ese sí lo cambiaría todo. Porque en Gallatin, Missouri, Jesse no solo robó, mató a un hombre inocente por venganza mal dirigida. Y eso lo pondría en la mira de todo el país. 7 de diciembre de 1869, 12:30 del mediodía. Jesse James se desmonta de su caballo y camina con calma por las calles de Gallatin, Missouri. Nadie se alarma, nadie sospecha. Entra al banco como cualquier otro cliente, pero algo en su mirada lo delata. Jesse no ha venido por dinero. Dentro, observa con atención al único empleado presente, sentado frente a la caja fuerte. Jesse lo examina en silencio, como si estuviera reconociendo un rostro, como si lo estuviera buscando. De repente, mete la mano bajo el abrigo, desenfunda su revólver y murmura: «Cox mató a mi hermano Bill Anderson. Estoy aquí para vengarlo. Pero hay un problema. Se ha equivocado de hombre. El cajero no es Samuel Cox. No tiene relación alguna con el asesinato de Bloody Bill Anderson. Jesse no lo sabe, o no quiere saberlo, y dispara. La primera bala atraviesa el corazón del empleado. Antes de que pueda desplomarse, Jesse le apunta de nuevo, directamente a la frente, y aprieta el gatillo por segunda vez. El estruendo del disparo sacude el silencio del pueblo. Los gritos se oyen desde la calle. Jesse y sus cómplices huyen a toda prisa, llevándose apenas la cartera que había en el escritorio. Un botín miserable. Una vida inocente cegada por error. Mientras escapan a caballo, los vecinos de Gallatin abren fuego. Las balas silban cerca, pero logran huir. Por poco. Ese día, Jesse no robó por dinero. Robó por una venganza equivocada. Y terminó convirtiéndose oficialmente en forajido. La prensa no tardó en bautizarlo como tal, y el gobernador de Missouri, Thomas Crittenden, le puso precio a la cabeza. Jesse James ya no era un simple ladrón. Era, a los ojos de la nación, un enemigo público. Tras el asesinato de Gallatin, Jesse James ya era un nombre temido, pero aún no era una leyenda. Eso cambiaría gracias a un hombre, John Newman Edwards, fundador del Kansas City Times, periodista, propagandista y, sobre todo, un ferviente defensor de la causa confederada. Edwards no vio en Jesse un simple delincuente. Veía algo mucho más útil, un símbolo, un rebelde que podía representar la resistencia del sur derrotado, una figura que encarnaba la lucha contra el poder del norte y el sistema que lo oprimía. Así nació una alianza inesperada. A través del periódico, Edwards comenzó a publicar cartas supuestamente escritas por el propio Jesse, en las que el joven forajido no solo negaba los crímenes que se le atribuían, sino que también defendía a los confederados y atacaba abiertamente la política del gobierno federal. La narrativa cambiaba. Jesse ya no era solo un ladrón armado, era un guerrillero convertido en símbolo. Un hombre que, según su propio relato, robaba por justicia, no por codicia. Edwards lo describió con devoción. Jesse siempre tiene una sonrisa en los labios, una palabra amable para todos. Se ríe de todo. Es temerario, ligero, despreocupado. Mientras tanto, Frank es silencioso, reservado y peligroso. Así se tejió la leyenda. Una figura compleja entre el crimen y la política, entre la venganza y el romanticismo sureño. Y con su reputación en ascenso, Jesse y Frank unieron fuerzas con los temibles hermanos Younger, Cole, Jim, John y Bob, junto a otros exguerrilleros como Clell Miller. Así nació la pandilla James Younger, y con ella
comenzaría la fase más activa y sangrienta de su carrera criminal. Con la pandilla James Younger consolidada, los golpes comenzaron a multiplicarse. Ya no eran simples bandidos improvisados, eran una máquina bien aceitada, con experiencia militar, astucia y cero escrúpulos. 3 de junio de 1871, Corydon, Iowa. Ese día, el pueblo entero estaba distraído. Un famoso orador había convocado a casi todos los vecinos al patio de la iglesia. Las calles vacías, el momento perfecto. Jesse, Frank, Cole Younger y Clell Miller entraron al banco como si fuera suyo. Dentro solo estaba el cajero, sin resistencia. Tomaron unos $6,000 de la caja fuerte y salieron caminando como si nada. Y aquí viene lo insólito. Al pasar frente a la iglesia donde la multitud escuchaba el discurso, uno de los miembros de la banda, en un arranque de arrogancia, confesó en voz alta lo que acababan de hacer. Y aún así, se marcharon sin que nadie hiciera nada. Una burla total. Pero esa osadía no quedaría impune. El dueño del banco, humillado, contrató los servicios de una fuerza que se volvería su peor pesadilla: la Agencia Nacional de Detectives Pinkerton. Ahora, la caza de Jesse James había comenzado, pero eso no detuvo a la banda. Abril de 1872, Columbia, Kentucky. La pandilla vuelve a atacar. Jesse, Frank, Cole y John Younger, junto a Clell Miller, asaltan otro banco. Esta vez, el botín es mucho más modesto, entre $600 y $1,500, pero el precio sería más alto. Durante el asalto, el cajero se negó a abrir la caja fuerte. Jesse y Cole no lo pensaron dos veces. Lo mataron a sangre fría. El mensaje era claro: quien se interpusiera en su camino pagaría con su vida. Septiembre de 1872, Kansas City. En medio de una feria abarrotada de gente, Jesse James, junto a Cole y John Younger, intentaron un nuevo golpe. El objetivo: una caja fuerte instalada en el evento, cargada de dinero. El resultado: un desastre. Entre miles de personas, los bandidos lograron robar apenas $900. Y lo peor no fue el bajo botín. Durante la huida, los caballos de la banda pisotearon accidentalmente a una joven, que murió poco después. Un golpe fallido, una tragedia pública y otra mancha más en su historial. A pesar de todo, la pandilla seguía siendo intocable. La ley no lograba atraparlos. La prensa seguía alimentando el mito. Pero Jesse James no estaba satisfecho. Quería algo más grande, más simbólico, más humillante para el norte. Y entonces lo vio claro: los ferrocarriles. En plena expansión por todo Estados Unidos, el sistema ferroviario representaba el progreso del norte, el control económico, el dominio federal. Para Jesse, cada tren era un recordatorio del mundo que los había aplastado. Y además, era un blanco fácil. Las locomotoras viajaban solas por largos tramos, muchas veces sin escolta, y transportaban lo que Jesse más quería: dinero del norte, cruzando tierras del sur. Era la oportunidad perfecta para vengarse, no solo con balas, sino con golpes directos al corazón económico del país. 21 de julio de 1873, Adair, Iowa. La pandilla James Younger estaba a punto de cambiar las reglas del juego. Jesse, Frank, Cole y Bob Younger, Clell Miller, Charlie Pitts y Bill Chadwell se dirigieron a un tramo remoto de la vía del Chicago, Rock Island and Pacific Railroad. Habían elegido el lugar con precisión quirúrgica, una curva pronunciada en medio de la nada, donde el tren estaba obligado a reducir la velocidad. Ahí prepararían su golpe maestro. Con una palanca y un martillo, sabotearon la vía férrea. Tiraron de una cuerda conectada al raíl, aflojándolo para que se soltara en el momento justo. Se escondieron entre los árboles y esperaron. A las 8:30 de la noche, el silbido de la locomotora rompió el silencio.
El tren entró en la curva y el raíl se soltó. La locomotora descarriló brutalmente. El maquinista murió aplastado bajo toneladas de hierro. Los pasajeros gritaban. El caos era total, pero para Jesse y su banda era el momento de actuar. Rápidamente se pusieron sus disfraces, máscaras del Ku Klux Klan, una elección provocadora, pensada para aterrorizar. Eran más que bandidos. Querían ser un símbolo del rechazo sureño. Jesse lideró el asalto al vagón express. Apuntó con su arma al guardia de la caja fuerte y le soltó, sin rodeos. «Si no me das la llave, te volaré los sesos». El guardia, paralizado por el miedo, entregó la llave sin oponer resistencia. Pero el botín fue una decepción. Solo $2.337, lo que hoy equivaldría a unos 50.000, muy lejos de lo que esperaban. Aún así, el golpe estaba dado. La pandilla volvió a montar y huyó hacia el sur. Todo el atraco duró apenas 10 minutos, pero su impacto fue inmediato. La compañía ferroviaria ofreció una recompensa de $5.000 por su captura, y los periódicos de todo el país convirtieron el asalto en noticia nacional. Durante el atraco, uno de los forajidos, probablemente Jesse, soltó una frase que encajaría perfecta en un guión de Hollywood. «No somos ladrones de poca monta, somos ladrones atrevidos. Robamos a los ricos para dar a los pobres, no queremos hacerles daño». La figura de Jesse James comenzó a transformarse. Ya no era solo un exguerrillero convertido en ladrón, era un símbolo, un forajido con causa, el Robin Hood del Sur, según algunos, el último vengador de una guerra perdida. Claro, no todos lo veían con simpatía. El uso de las máscaras del Ku Klux Klan durante el robo generó gran controversia. Aunque el Klan había sido desmantelado oficialmente por el presidente Ulysses Grant, su imagen aún provocaba rechazo y miedo. Y para muchos, ese detalle manchaba cualquier romanticismo que pudiera rodear a la banda. Aún así, en los estados sureños, Jesse James era cada vez menos un delincuente y más un héroe popular, un rostro de la resistencia confederada. Y si alguien tenía dudas, su siguiente golpe lo dejaría aún más claro. 15 de enero de 1874. Una diligencia entre Malvern y Hot Springs, Arkansas, fue asaltada. Durante el robo, uno de los pasajeros, un veterano del sur, fue despojado de su reloj, pero al enterarse de su pasado confederado, Jesse se lo devolvió. El mensaje era claro: no robamos a los nuestros, robamos a quienes nos aplastaron. La revancha continúa. El golpe de Gad's Hill, 31 de enero de 1874. Gad's Hill, Missouri. La pandilla James Younger estaba lista para su segundo asalto a un tren. Ese día, Jesse, Frank, Cole, John y Bob Younger pusieron en marcha un plan minucioso. La noche anterior, al ver actividad en el andén de la estación, capturaron a varios hombres que caminaban por la zona y los ataron para evitar que dieran la alarma. Luego, colocaron una bandera roja sobre la vía, una señal de peligro que obliga a frenar cualquier tren que se acerque. Esperaron. Durante horas. El frío de enero calaba los huesos, pero no se movieron. Sabían que ese tren llevaba una gran cantidad de dinero en efectivo. Finalmente, la locomotora apareció con 1 hora y media de retraso. Al ver la señal de advertencia, el tren comenzó a frenar. El conductor descendió para investigar, y entonces uno de los bandidos se le echó encima. Le apuntó a la cara y le susurró: «No te muevas, o te volaré la cabeza». Otro se subió al vagón de pasajeros y advirtió: «Si se dispara una sola vez desde este tren, el conductor morirá». El plan era prácticamente una repetición del golpe en Adair, Iowa, incluyendo un detalle polémico. Todos llevaban máscaras del Ku Klux Klan. La idea era clara: intimidar, marcar territorio y dejar bien visible que su guerra no era solo por dinero, sino también por ideología. Jesse James estaba dejando de ser un simple ladrón para convertirse
a ojos de muchos, en un símbolo de la revancha confederada. Dentro del tren, el guardia del vagón de equipaje espera con la pistola en la mano. Sabe que algo está por suceder. Lo siente, lo huele. De repente, una figura enmascarada aparece en la puerta. El guardia apunta su arma, pero se congela. No hay uno. Hay dos forajidos frente a él. Uno de ellos le apunta directamente al pecho con su rifle. «Dame tu arma, hijo de puta». El guardia no intenta hacerse el héroe. Se rinde de inmediato y entrega la llave de la caja fuerte. En segundos, la banda se apodera de $1,080. Pero no se conforman con eso. Tras vaciar el maletero, los forajidos recorren los vagones uno a uno. No disparan, no gritan, pero actúan con precisión quirúrgica. Revisan los bolsillos, las joyas, el dinero y hacen algo que, para muchos, los diferencia del resto de criminales. Revisan cuidadosamente las manos de cada hombre. Buscan callos, signos de trabajo duro, y al encontrar manos curtidas, repiten el mismo mensaje. No robamos a trabajadores, ni a señoras, solo a estos señores de sombrero. Un gesto simbólico, un mensaje claro. Están aquí para castigar a los ricos, no al pueblo. Una vez finalizado el robo, los bandidos desaparecen antes de que el tren vuelva a ponerse en marcha. Ni un solo disparo, ni una pista, solo el recuerdo de un golpe limpio y la sensación de que algo más profundo estaba ocurriendo. Porque Jesse James ya no era solo un ladrón, era una figura que desafiaba abiertamente al sistema. Y para muchos en el sur, era un héroe con un rifle y una causa. Tras el asalto en Gads Hill, la pandilla se retiró con calma. Habían robado cerca de $2,000 entre el contenido de la caja fuerte y las pertenencias de los pasajeros. Pero lo más impactante no fue el botín, fue lo que dejaron atrás. Un comunicado de prensa, redactado con detalle y enviado a un periódico local. El texto decía: el vuelo más atrevido jamás registrado. El tren en dirección sur del ferrocarril de Iron Mountain fue asaltado esta mañana por 5 hombres fuertemente armados. El documento describía minuciosamente cómo se había llevado a cabo el robo, paso por paso. No era una confesión, era una provocación abierta, un recordatorio al gobierno, a la ley y a la prensa. Aquí estamos, y nadie puede detenernos. El golpe fue un éxito total, rápido, limpio, sin detenidos, sin consecuencias inmediatas. Y con cada nuevo atraco, la banda se hacía más eficiente, más audaz, más temida. Pero esta vez, su burla pública tuvo consecuencias. Adams Express, la empresa propietaria de la caja fuerte robada en el tren, no pensaba tolerarlo. Llamaron a la agencia de detectives Pinkerton, la misma que ya había sido contratada años antes tras el robo al banco de Corydon. Ahora volvía al juego, y esta vez no vendrían con advertencias. Venían con sangre en la mirada. Alan Pinkerton, el detective privado más famoso del país, aceptó el encargo. Veterano de la Guerra Civil, había ganado notoriedad protegiendo al presidente Abraham Lincoln y frustrando un intento de asesinato contra él. Abolicionista radical, enemigo jurado del sur esclavista, Pinkerton era todo lo que Jesse James odiaba, y viceversa. Fundador de la Agencia Nacional de Detectives Pinkerton en los años 50, había creado lo que muchos consideraban el precursor del FBI, y su reputación estaba cimentada en acciones reales. En 1868, había derrotado a la banda de los Reno, responsables de los primeros asaltos a trenes en tiempos de paz en Estados Unidos. Ahora, Jesse James era su nuevo objetivo. Pinkerton no tardó en movilizar recursos. Designó a uno de sus agentes más brillantes, Joseph Witcher. Su misión, infiltrarse en el condado de Clay, Missouri, llegar hasta la granja de los James y obtener información suficiente para destruir a la banda desde dentro. Pero lo que Witcher encontró en Missouri no fue un grupo de bandidos aislados. Fue una comunidad entera que protegía a Jesse como a un héroe local. La operación, lejos de ser simple,
estaba a punto de escalar a niveles impensables. Las autoridades locales, simpatizantes del sur, se negaron a colaborar. Para ellos, Jesse no era un criminal, era un símbolo de orgullo, un vengador de la derrota. Así que Witcher tuvo que adaptarse. Se disfrazó de trabajador agrícola, tratando de pasar desapercibido entre la población. Pero su acento, su forma de hablar, su mirada, todo en él gritaba norteño, y estaba en un lugar donde eso podía costarte la vida. El problema no era solo que Jesse tenía muchos aliados dispuestos a protegerlo. Era que nadie, literalmente, sabía cómo lucía Jesse James con certeza. No había fotos oficiales, no había registros detallados, solo vagos retratos hablados, contradictorios, construidos con descripciones fluctuantes y poco fiables. Si no habías crecido con Jesse o luchado a su lado durante la guerra, no tenías forma real de identificarlo. Y Witcher estaba solo, aislado y cada día más expuesto. Una chispa más y todo se encendería. La leyenda de Jesse James había alcanzado tal punto que ni siquiera su propio hijo, años después, sabría su nombre real. Así de profunda era la niebla que rodeaba su identidad. Para Joseph Witcher, el agente de Pinkerton infiltrado, la misión rozaba lo imposible, pero aún así persistió. Tras semanas de intentos y maniobras, finalmente obtuvo la información clave: la ubicación exacta de la granja de los James. Decidido a acercarse más, Witcher optó por el plan más arriesgado: hacerse pasar por un jornalero en busca de trabajo. Al llegar, fue recibido por Therelda James, la madre de Jesse, una mujer de carácter temible, con profundas raíces confederadas, dispuesta a hacer cualquier cosa por proteger a sus hijos. Witcher pidió trabajo en los campos, pero sus manos suaves, su piel pálida y su aire de forastero lo delataron al instante. Therelda no era ingenua, y él lo sabía. De hecho, un ex sheriff local le había advertido claramente: la vieja te matará. Si sus hijos no están en casa, ella misma lo hará. Lo que ocurrió después nunca se sabrá con certeza. Lo único claro es que Joseph Witcher apareció muerto, con 3 disparos en el cuerpo, abandonado en un camino rural del condado de Jackson. La guerra entre Jesse James y Pinkerton acababa de escalar, y ya había sangre en ambos bandos. El asesinato del detective Joseph Witcher conmocionó a todos, menos a Jesse James. Se cree que fueron 3 los responsables del crimen, entre ellos Jesse y su hermano Frank. Pero lo más claro fue la reacción de Jesse tras el hecho. Enfurecido. No soportaba ser perseguido, ni espiado. Para él, el asesinato de Witcher no fue un crimen. Fue un acto de defensa. Sin embargo, a medida que pasaban los días, su rabia se fue enfriando. Y entonces tomó una decisión inesperada. Se casó. Su esposa fue Sea Mims, su prima hermana con quien tuvo 2 hijos. Pero ni el matrimonio fue capaz de frenar su naturaleza. Durante su luna de miel, según dicen los rumores, Jesse robó varias diligencias junto a su banda. Incluso en los momentos más personales, la vida fuera de la ley seguía siendo su prioridad. Del otro lado, la noticia de la muerte de Witcher fue una humillación para Alan Pinkerton. Había enviado a uno de sus mejores hombres, y ahora tenía que enterrarlo. Para Pinkerton, esto ya no era solo una misión profesional, era algo personal. Prometió venganza, y estaba dispuesto a hacer lo que hiciera falta para acabar con Jesse James. Mientras tanto, la pandilla seguía con sus golpes. 8 de diciembre de 1874. Muncie, Kansas. Jesse, Frank, los Younger y su banda asaltaron un tren con precisión quirúrgica. Esta vez, el golpe fue monumental. $30.000 robados, el equivalente a 750.000 actuales. Fue su mayor botín hasta la fecha, y una nueva provocación que Pinkerton no iba a dejar pasar. La guerra había alcanzado su punto más alto, y la siguiente jugada sería brutal. La venganza de Pinkerton. A sus 27 años, Jesse James lo tenía todo. Era una leyenda viva,
un nombre que aparecía en portadas de periódicos gracias a la pluma incansable de John Newman Edwards, quien lo presentaba como un patriota, no como un criminal. Estaba casado con la mujer que amaba, tenía hijos, una banda leal, y acababa de burlar, una vez más, a la temida agencia Pinkerton. ¿Quién no se habría sentido invencible en su lugar? Pero el enemigo no había olvidado, y mucho menos perdonado. Alan Pinkerton, humillado tras el fracaso de la Operación Witcher, estaba decidido a terminar el juego, y esta vez sin reglas. El que fuera el jefe de la agencia de detectives más poderosa del país, el hombre que había protegido a Lincoln, cruzó la línea. La noche del 25 de enero de 1875, un grupo de agentes de Pinkerton rodeó la granja de los James. No vinieron a negociar, no vinieron a arrestar, vinieron con una bomba. La arrojaron dentro de la casa y volaron la vivienda por los aires, convencidos de que Jesse estaba dentro. Pero Jesse no estaba ahí, sus familiares sí. Lo que iba a ser una operación de captura se convirtió en una tragedia brutal. Y con ese acto, Pinkerton dejó claro que la guerra contra Jesse James ya no era legal ni estratégica. Era personal, era sucia y no tendría límites. La explosión fue devastadora. Zerelda James, madre de Jesse, estaba dentro de la casa aquella noche. La explosión le destrozó el brazo derecho, que tuvo que ser amputado. Peor aún, su hijo menor, Archie James, de apenas 8 años, murió a causa de las heridas. El niño no era combatiente ni delincuente, solo un niño, y pagó con su vida el precio de una venganza mal dirigida. ¿Y Jesse y Frank? No estaban allí. Habían estado horas antes, pero ya se habían marchado. Los agentes de Pinkerton llegaron tarde. El error fue letal, y las consecuencias irreversibles. Cuando Jesse se enteró de lo ocurrido, algo se rompió definitivamente dentro de él. Ya no era solo un hombre perseguido, ahora era un hombre con una causa renovada: venganza total. Para él, Pinkerton no era un detective, era el rostro del norte opresor, el ejecutor de las grandes empresas, el brazo violento del poder que aplastó al sur y que ahora mataba niños en nombre de la justicia. Y lo peor, nadie fue juzgado por la explosión. Ningún agente de Pinkerton fue investigado. Nadie pagó por la vida de Archie. La ley, esa misma que Jesse desafiaba, ni siquiera fingió buscar justicia. Eso solo alimentó su furia. La guerra de Jesse James ya no era por el sur, ni por los trenes, ni por el dinero. Era por sangre. Y aún no había terminado. El 12 de abril de 1875, Jesse localizó a Daniel Askew, un vecino de la familia y exmiliciano de la Unión, uno de los hombres que había colaborado con los agentes de Pinkerton durante la redada que destruyó su hogar. Askew fue asesinado a tiros, sin advertencia. El mensaje no podía ser más claro: si ayudas a mis enemigos, te convertirás en uno. Con ese disparo, Jesse no solo cerró cuentas personales, derrotó a Alan Pinkerton. Humillado por sus errores, deslegitimado por la violencia de sus métodos y ahora responsable indirecto de la muerte de un niño, Pinkerton abandonó oficialmente la persecución de la banda James Younger. Jesse James había hecho lo que ningún forajido antes había logrado: vencer al detective más temido del país y destruir su reputación frente a todo Estados Unidos. Para el gobierno federal, Jesse seguía siendo un criminal, para la ley, un fugitivo. Pero para muchos en el sur, era el hombre que desafió a los poderosos y ganó. Con Alan Pinkerton fuera del juego, la banda James Younger siguió avanzando, y no tardaron en planear su siguiente gran golpe. 7 de julio de 1876, cerca de Otterville, Missouri, Jesse y Frank James, Cole y Bob Younger, Clell Miller, Charlie Pitts, Bill Chadwell y un nuevo recluta llamado Hobbs Kerry asaltaron un tren con precisión militar. El botín, $18,300, una suma considerable,
suficiente para desaparecer durante meses. Pero ellos no pensaban huir, pensaban atacar. Esa operación no era un simple atraco más, era financiación para algo mucho más grande. Desde hacía semanas, Jesse y su banda tenían los ojos puestos en un objetivo temerario: Minnesota, lejos del sur, tierra desconocida, territorio hostil. La lógica decía que era una locura. Acaban de robar un tren con un botín enorme. Repetir tan pronto pondría a todas las fuerzas del país sobre ellos. Pero Jesse no buscaba dinero, buscaba un golpe simbólico. Quería atacar el corazón del enemigo, en pleno norte de Estados Unidos, y demostrar que su causa aún vivía, incluso en tierra hostil. Así nació el plan más arriesgado de su carrera. 7 de septiembre de 1876. La pandilla James Younger cabalga hacia Northfield, Minnesota. Un pueblo tranquilo, rico, unionista. Y en el centro del pueblo, un banco que representaba todo lo que ellos odiaban. La idea fue de Jesse James y Bob Younger: asaltar el First National Bank de Northfield, en Minnesota. Frank James y Cole Younger intentaron disuadirlos. Les rogaron que abandonaran el plan. Pero Jesse ya no escuchaba razones. Su deseo de venganza personal había superado cualquier lógica. Y este banco, aunque pequeño, representaba para él mucho más que dinero. Estaba vinculado al general y exgobernador unionista Adelbert Ames, uno de los símbolos de la reconstrucción del sur. Jesse no quería robar el banco, quería humillarlo. La banda estaba al completo: Jesse y Frank James, Cole, Jim y Bob Younger, Clell Miller, Charlie Pitts y Bill Chadwell. El plan era meticuloso. Se dividieron en 3 grupos. El grupo de asalto, que entraría directamente al banco y exigiría el dinero. El grupo de vigilancia, que se posicionaría frente a la entrada para controlar la calle. El grupo de cobertura, que aseguraría la ruta de escape, listo para actuar ante cualquier imprevisto. El plan había sido elaborado con precisión militar. Jesse y Bob Younger, creadores del golpe, se ofrecieron para liderar la entrada al banco. Frank James se les uniría. Eran el grupo de cobertura. Cole Younger y Clell Miller serían los encargados de vigilar el exterior, asegurando la fachada del banco. Jim Younger, Charlie Pitts y Bill Chadwell formarían la retaguardia, encargados de cubrir la retirada. El operativo estaba diseñado para ejecutarse en cuestión de minutos. Paso 1. Jesse, Frank y Bob entrarían primero al pueblo. Cruzarían el puente hacia la plaza central de Northfield alrededor de la 1 de la tarde, de forma discreta. Paso 2. Unos momentos después, Cole y Clell entrarían por otro punto y se ubicarían justo frente al banco. Paso 3. Con la posición de vigilancia asegurada, Jesse, Frank y Bob entrarían al First National Bank. Paso 4. Cuando Cole y Clell estuvieran apostados afuera, Jim, Pitts y Chadwell avanzarían a su posición de cobertura, listos para defender el camino de escape. Paso 5. Tras completar el atraco, la banda se reagruparía, destruiría las líneas telegráficas y se lanzaría a la huida siguiendo una ruta previamente trazada. Era un plan ambicioso, detallado y peligroso, demasiado peligroso. Porque había un factor que Jesse subestimó por completo: la valentía armada de los ciudadanos del norte. Y cuando todo comenzó, los hombres de Northfield no dudaron en convertir la calle principal en un campo de batalla. Había una regla clara: ningún civil debía morir. Si alguien disparaba, se podía responder, pero solo para herir, no para matar. Jesse quería enviar un mensaje, no desatar una masacre. 1 de la tarde. El plan se pone en marcha. Jesse, Frank y Bob Younger cruzan el puente que conduce a la plaza principal de Northfield. Actúan con naturalidad. Se sientan en unas cajas frente al banco y esperan la señal. Minutos después, Cole Younger y Clell Miller hacen su entrada. Es el momento. 2 de la tarde. Jesse, Bob y Frank entran al First National Bank.
Dejan la puerta entreabierta, una señal para el resto del grupo. Todo sigue el guión. Cole y Clell desmontan frente al edificio, pero Clell, al ver la puerta abierta, la cierra instintivamente. No debía estar así. No querían llamar la atención. Ahora ambos esperan afuera. Cole pasea su caballo por la calle, simulando ajustar la cincha. Clell, impasible, fuma su pipa frente al banco. Todo parece normal. Pero Northfield no era un pueblo común, y en menos de 5 minutos, todo el plan se va a venir abajo. Mientras Jim Younger, Charlie Pitts y Bill Chadwell tomaban posición en la retaguardia, quietos sobre sus monturas, vigilando la ruta de escape. Adentro, el plan se activaba. Jesse, Frank y Bob entraron en el First National Bank y encontraron a 3 empleados trabajando. Alonzo Bunker, cajero. Joseph Lee Haywood, cajero en funciones. Frank Wilcox, contable. Sin perder tiempo, los 3 forajidos sacaron sus revólveres y apuntaron directamente a ellos. «Manos arriba, esto es un robo. Si alguien grita, lo volamos». Saltaron por encima del mostrador. La tensión era palpable. Jesse se dirigió a Haywood. «¿Eres tú el cajero?» Haywood lo negó. Jesse preguntó a Bunker, luego a Wilcox, pero todos negaron ser quienes eran. Entonces Jesse volvió a mirar a Haywood. «Eres tú, lo sé. Ahora abre la caja fuerte, hijo de puta». Pero Haywood se mantuvo firme. Negó ser el encargado y se negó a abrir la caja fuerte. En ese instante, el robo que debía durar minutos empezaba a desmoronarse. Joseph Lee Haywood se mantuvo firme. Ni amenazas ni gritos lo hicieron ceder. Se negó a abrir la caja fuerte. Mientras tanto, Frank James se acercaba a la bóveda para inspeccionarla, mientras Bob apuntaba sin pestañear a los otros 2 empleados. Justo cuando Frank estaba a punto de entrar, Haywood se lanzó hacia la puerta, intentando cerrarla desde afuera. Frank logró escapar por un instante, pero no salió ileso. El marco de la puerta golpeó su brazo y su mano, dejándolo herido. En respuesta, Bob lo solucionó con brutalidad. Le dio un golpe con la culata en la cabeza a Haywood, que cayó al suelo aturdido. El plan ya estaba roto por dentro, pero afuera la situación era aún peor. 2 ciudadanos de Northfield empezaban a notar algo raro. Cole Younger paseando su caballo nervioso. Clell Miller apostado frente al banco, fumando su pipa, atento a cada movimiento. Uno de ellos se acercó para ver qué ocurría. Cuando se aproximó al banco, Clell lo interceptó y lo agarró por el cuello. «¡Hijo de puta, no grites!». Pero cometió un error fatal. En lugar de forzarlo a entrar o retenerlo, lo soltó. Y el hombre corrió directo al centro del pueblo gritando: «¡Agarren sus armas! ¡Están robando el banco! ¡Ladrón! ¡Ladrón!». Northfield despertó. Clell disparó, pero erró por centímetros. Demasiado tarde. La alarma estaba dada. En segundos, los ciudadanos corrían a por sus rifles y escopetas. El golpe que debía durar minutos se convertiría en una emboscada a plena luz del día. La calma había terminado. El fuego comenzaba. Cole Younger y Clell Miller montaron rápidamente sus caballos, galopando por las calles de Northfield, mientras disparaban al aire y gritaban desesperadamente hacia el banco. «¡Salgan ya! ¡Maldita sea!». Sabían que el tiempo se les había acabado. A unas cuadras de distancia, Jim Younger, Bill Chadwell y Charlie Pitts escucharon los primeros disparos. Sin dudarlo, acudieron al rescate, disparando también al aire en un intento desesperado por dispersar a los ciudadanos. Pero ya era demasiado tarde. Los habitantes de Northfield estaban armados y listos. Desde ventanas, puertas, techos y callejones comenzaron a abrir fuego sin piedad. Las balas llovían. Las calles se transformaron en un campo de batalla improvisado. El sonido de los disparos ahogaba los gritos. La emboscada era total. Dentro del banco, la situación era igual de desesperada. Jesse, Frank y Bob seguían sin poder abrir la caja fuerte.
Joseph Haywood, aún aturdido por el golpe de la culata, yacía en el suelo sin ceder. Jesse se acercó a él, furioso, y se arrodilló. Sacó una navaja del bolsillo y la presionó contra el cuello de Haywood. «Abre la caja fuerte, o te cortaré el maldito cuello de oreja a oreja». Pero Haywood no habló, no cedió, ni siquiera parpadeó, y Jesse estaba a punto de cruzar la línea definitiva. Última advertencia, último error. Joseph Lee Haywood estaba aterrorizado, herido, pero no cedía. Con la navaja de Jesse presionando su cuello, sabía que cualquier respuesta equivocada podía costarle la vida. Aún así, lo miró fijamente y respondió con voz temblorosa: «Puedes cortarme, no puedo abrirla». Jesse, frustrado y desbordado por el caos que se desataba afuera, no se contuvo. Le hizo un corte leve en el cuello, dejando un hilo de sangre correr por la piel del cajero. Luego se incorporó, desenfundó su revólver, lo apuntó directamente al rostro de Haywood y gritó: «¡Abre la caja fuerte!». Haywood, todavía en el suelo, apenas levantó la voz. «Está equipada con un temporizador, no se puede abrir». Y esa parte era cierta. El banco había instalado un mecanismo de retardo para proteger su contenido. Pero lo que Haywood no dijo fue que ese temporizador no estaba activado ese día. La caja fuerte sí podía abrirse. Su silencio fue una elección, y su valentía, un acto de resistencia. Pero Jesse James no tenía forma de saberlo, y el tiempo se le estaba acabando. Mientras Jesse interrogaba a Haywood, la verdad más cruel seguía escondida en silencio. La caja fuerte estaba abierta todo el tiempo, pero nadie en la banda lo sabía. Bob, frustrado, comenzó a reunir a toda prisa los billetes sueltos que encontró por el banco. Mientras tanto, Frank vigilaba a Frank Wilcox, el contable, que apenas se atrevía a moverse. Y en ese instante, Alonzo Bunker, el otro cajero, vio su oportunidad. Sin pensarlo, corrió hacia la puerta trasera del banco. Bob lo detectó al último segundo. Le disparó. La bala lo alcanzó en el hombro, haciéndolo tropezar. Pero Bunker logró levantarse, salir corriendo y gritar con todas sus fuerzas: «¡Están robando el banco! ¡Ayuda!». En ese momento, el caos estalló por completo. Cole Younger, cubriéndose del fuego cruzado en la calle, pasó cabalgando frente al banco. Disparos resonaban por todas partes. Los ciudadanos ya habían tomado posiciones en ventanas, puertas y esquinas, disparando sin tregua. Cole gritó hacia adentro: «¡Deprisa! ¡Han dado la alarma!». Las balas silbaban a su alrededor mientras intentaba contener la marea. De pronto, vio a un joven inmóvil en medio de la calle, paralizado por el miedo, atrapado en medio del tiroteo. Desde su caballo, le gritó con urgencia: «¡Sal de la calle!». Pero ya no había control, ni tiempo. El atraco había colapsado por completo. El joven sueco, recién llegado a Northfield, se quedó paralizado en la calle. No entendía el inglés. No comprendía los gritos de advertencia de Cole Younger. Y cuando intentó moverse, una bala le atravesó la cabeza. Cayó al suelo, gravemente herido. Moriría días después, una víctima inocente de un robo que se había convertido en masacre. Mientras tanto, Clell Miller, desesperado, galopó hacia el banco. Tenía que sacar a Jesse y los demás de allí, pero en cuanto montó de nuevo su caballo, le dispararon. El impacto fue brutal. Clell gritó de dolor, pero aún así, apretó los dientes y siguió disparando con ambas manos, cubriendo a sus compañeros como podía. Cole y Jim Younger también fueron alcanzados. Ambos recibieron impactos en el hombro izquierdo, pero siguieron peleando. El plan ya no existía. Solo había supervivencia. Dentro del banco, Jesse estaba al límite. Frustrado, furioso, descargó su rabia con un disparo al suelo que rozó la cabeza de Haywood. Bob, superado por el caos y convencido de que todo estaba perdido, decidió huir. Agarró la bolsa con los billetes y salió corriendo del banco. Jesse lo siguió. Frank cubría la retirada.
Ya no se trataba de escapar con el botín, se trataba de escapar con vida. Cuando Frank James salió del banco, echó una última mirada atrás, y lo que vio lo dejó helado. Joseph Lee Haywood, el cajero, se había levantado tambaleante, y con las últimas fuerzas que le quedaban, sacó una pequeña pistola. Apuntó hacia Frank, pero fue demasiado lento. Frank disparó una sola vez. Le voló la cabeza. Haywood cayó sin vida. Había resistido hasta el final. Murió defendiendo una caja fuerte que estuvo abierta todo el tiempo. Mientras tanto, Jesse y Frank, ya montados, galopaban por la calle bajo una lluvia de balas. No había más plan, solo huida. La banda James Younger, destrozada y sangrante, logró escapar de Northfield, pero no se fueron con gloria. Se fueron derrotados. Clell Miller y Bill Chadwell estaban muertos. Cole, Bob y Jim Younger, heridos. El botín, solo $26. Un desastre total. Y lo peor, estaba por venir. Porque con ese fallido asalto, Jesse James había encendido algo que no podía apagar. La mayor cacería humana en la historia de Estados Unidos. Y esta vez, no tendría dónde esconderse. Cacería implacable. El principio del fin. Northfield no se conformó con expulsarlos. Los ciudadanos que habían sobrevivido al tiroteo querían algo más. Justicia. Y no estaban solos. La noticia del fallido atraco recorrió el país como un incendio. En cuestión de días, se organizó la mayor cacería humana en la historia de Estados Unidos. Más de 1000 personas se unieron a la persecución. Civiles armados, fuerzas locales, milicianos y cazarrecompensas. Jesse y Frank James, junto con los Younger y los demás sobrevivientes, huyeron hacia el sur, cabalgando sin descanso. Pero con cada kilómetro, el desgaste se volvía insoportable. Una semana después, ya no tenían caballos. Heridos, hambrientos, con el frío cortándoles la piel, avanzaban a pie a través de bosques y campos, perseguidos día y noche. Los hermanos Younger estaban gravemente heridos. Algunos habían perdido sus abrigos, otros apenas podían caminar. El hambre y el agotamiento los estaban reduciendo lentamente. No había más opción. La banda se dividió en dos grupos, Jesse y Frank por un lado, el resto por el otro. La idea era aumentar las probabilidades de escape. Jesse y Frank, aunque extenuados, se dirigieron hacia el territorio de Dakota, cruzando llanuras heladas y zonas remotas. Seguían huyendo, pero ahora estaban solos, y la ley cada vez más cerca. Después de recorrer cientos de kilómetros por territorio hostil, tras escapar de más de 1000 hombres movilizados en su contra, Jesse y Frank James lograron lo impensable. Salieron ilesos, pero no todos tuvieron la misma suerte. Charlie Pitts, Bob Younger y Cole Younger, debilitados por las heridas, el frío y el hambre, cometieron un error fatal. Fueron imprudentes. Fueron detectados. Hubo un tiroteo. Charlie Pitts murió en el enfrentamiento. Bob y Cole, gravemente heridos, fueron capturados. Días después, los 3 hermanos Younger fueron condenados a pasar el resto de sus vidas en prisión. Y aún así, nunca traicionaron a los James. Ni una palabra, ni una pista. Lealtad absoluta hasta el final. Mientras tanto, Jesse y Frank, usando nuevas identidades, se refugiaron en Nashville, Tennessee. Allí vivieron durante 3 años en silencio. Frank encontró paz. Llevaba una vida tranquila como agricultor, finalmente lejos del caos, las armas y la persecución. Pero Jesse, no podía adaptarse. No sabía cómo vivir sin guerra, sin enemigos, sin venganza. Northfield fue su primera gran derrota, y su orgullo nunca la superó. Obsesionado con recuperar su poder, Jesse formó una nueva banda, aunque esta vez nada era igual. Sus nuevos hombres no eran guerrilleros veteranos, ni leales compañeros de guerra. Eran jóvenes sin experiencia, sin disciplina, sin historia compartida. Los robos continuaron, sí, pero mal ejecutados, mal organizados. El viejo orden se había roto.
La confianza se erosionaba día a día. Se volvieron unos contra otros. Varios fueron capturados rápidamente. Y Jesse, paranoico, siempre armado, siempre sospechando, terminó por matar a uno de sus propios hombres, creyendo que lo traicionaría. En la primavera de 1880, un viejo amigo le presentó a dos hermanos de Missouri, Charlie y Robert Ford. Charlie, el mayor, se ganó la confianza de Jesse. Tenía carisma, lealtad aparente. Jesse lo aceptó, lo reclutó en su banda. Los asaltos continuaron, pero la banda ya no era una banda, era una sombra. Finalmente, quedó solo Jesse James y Charlie Ford, el forajido más buscado del país y el hombre que decía protegerlo. Con la recompensa de $5,000 sobre su cabeza, Jesse James ya no vivía, sobrevivía, dormía armado, desconfiaba de todos, y ahora que solo contaba con Charlie Ford a su lado, ni siquiera podía permitirse bajar la guardia. Pero Jesse tenía un nuevo objetivo: robar un banco en Platte City. Para ese golpe necesitaba al menos un hombre más, alguien en quien pudiera confiar. Charlie le ofreció a su propio hermano, Robert Ford, un chico joven, de mirada tranquila, aparentemente leal. Jesse aceptó. Lo que no sabía era que la traición ya estaba en marcha. Robert Ford había estado negociando en secreto con el gobernador de Missouri, Thomas Crittenden. Crittenden había hecho de la captura de Jesse James una misión personal, y ahora tenía su oportunidad, a cambio de inmunidad y una recompensa generosa. Robert Ford accedió a entregar a Jesse. Charlie, al enterarse, quedó atrapado entre la lealtad y el miedo. Pero no se echó atrás. Ambos sabían que el paso que estaban por dar los marcaría para siempre. La decisión estaba tomada. Solo quedaba esperar el momento exacto. 3 de abril de 1882, St. Joseph, Missouri. La mañana parecía tranquila. Jesse James y los hermanos Ford se preparaban para su próximo golpe, el asalto a un banco en Platte City. Antes de partir, desayunaron juntos en la casa de Jesse. Comieron, hablaron, como si fueran un trío unido por la confianza. Después, Jesse y Charlie fueron al establo a alimentar a los caballos. Todo parecía normal. Al volver, se dirigieron a la sala de estar, donde Robert los esperaba en silencio. Pero Jesse no estaba tranquilo. La tensión flotaba en el aire. Sentía algo. El calor del día lo agobiaba. Así que, sin dejar de hablar, se quitó el abrigo. Luego se desabrochó el chaleco. Y finalmente los arrojó sobre la cama. Estaba desarmado. Por primera vez, vulnerable. Jesse James, aún algo inquieto, miró a sus compañeros y dijo en voz alta: «Supongo que me quitaré las pistolas para que nadie las vea si salgo al patio». Con total naturalidad, se desabrochó el cinturón y depositó sus armas sobre el sofá. Estaba completamente desarmado. En la habitación contigua estaban su esposa, Thee, y sus hijos. La escena era doméstica, casi tranquila, pero el aire estaba cargado de algo que nadie se atrevía a nombrar. Jesse levantó la vista y notó que un cuadro en la pared estaba cubierto de polvo. Se acercó, extendió la mano, y entonces lo escuchó. Un sonido que conocía demasiado bien. El clic metálico de un martillo siendo amartillado. ¡Clic! Robert Ford acababa de alzar su revólver. Jesse giró la cabeza, apenas un segundo tarde. Demasiado tarde. El disparo estalló. La bala le impactó en la nuca. Cayó de inmediato, sin siquiera tocar sus armas. Jesse James murió al instante. Los hermanos Ford acababan de hacer historia. Habían matado al forajido más buscado de América. Pero no serían recordados como héroes, sino como los cobardes que dispararon por la espalda. La noticia del asesinato de Jesse James recorrió Estados Unidos como un rayo. Los periódicos estallaron con titulares. La leyenda había caído, pero no su legado. Más de 2.000 personas asistieron a su funeral,
con la esperanza de ver con sus propios ojos el cuerpo del hombre que durante años había desafiado a todo un país. Para muchos, Jesse ya era una figura simbólica, pero las circunstancias de su muerte, desarmado, traicionado, en su propia casa, lo elevaron a un nuevo nivel, el de mártir. Mientras su cuerpo era enterrado, los hermanos Ford se entregaban a las autoridades. Fueron acusados de asesinato en primer grado. Se declararon culpables, fueron condenados a muerte por la horca, y ese mismo día recibieron un indulto directo del gobernador Thomas Crittenden. El trato ya estaba hecho, la traición legalizada, pero el precio que pagaron no fue el que esperaban. Solo recibieron una parte de la recompensa prometida y se vieron forzados a huir de Missouri. Después, en un acto grotesco, convirtieron la muerte de Jesse en espectáculo. Durante años, representaron en teatros una recreación del asesinato, una y otra vez, una puesta en escena de su traición, como si eso pudiera lavarles la conciencia. Charlie Ford, debilitado por la tuberculosis y adicto a la morfina, no resistió el peso de lo que había hecho. Se suicidó el 6 de mayo de 1884, en Richmond. Robert Ford nunca escapó de su sombra. La fama no lo salvó. El dinero no lo protegió. Para todos, siempre fue el cobarde que mató a Jesse James por la espalda. 10 años después del asesinato, Robert Ford fue asesinado en una sala de estar, exactamente del mismo modo que él había matado a Jesse. Un disparo directo, sin advertencia. Su asesino fue condenado a cadena perpetua, pero años más tarde, el gobernador de Colorado le otorgó el indulto, tras recibir 7,000 firmas en apoyo a su liberación. Así de lejos había llegado el desprecio hacia los Ford. Después de la muerte de su hermano, Frank James se entregó a las autoridades. Fue juzgado por asesinato en Missouri y declarado inocente. Lo mismo ocurrió con otros 2 casos por los que fue procesado. Libre de cargos, Frank se retiró a la granja familiar, donde vivió el resto de su vida en silencio, lejos del crimen y de las armas. Y así terminó la historia de los hermanos James. Uno convertido en leyenda eterna, el otro testigo del precio real de esa vida. Porque Jesse James murió joven, pero vivió como pocos se atrevieron. Amado por muchos, odiado por otros, pero olvidado. Nunca. Frank James murió en 1915, en la misma habitación donde había nacido. Vivió sus últimos años en silencio, apartado del mundo. La esposa de Jesse James, Zerelda Mims, moriría sola y arruinada. La leyenda se apagó, pero el mito solo creció, porque Jesse James no fue solo un ladrón. No robaba únicamente por dinero, luchaba por una causa. Su vida fue una larga venganza contra los que lo derrotaron en la guerra. Su rabia no era simple delincuencia, era una respuesta a una herida que nunca sanó. Jesse James fue muchas cosas a la vez. Héroe para unos, asesino para otros, pero ante todo, un hombre marcado por su tiempo. Una cosa es cierta, la historia de Jesse James seguirá siendo contada, porque hay historias que simplemente no mueren. Nuestro épico viaje por el salvaje oeste ha llegado a su fin. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Espero que hayas disfrutado de esta historia tanto como nosotros al contarla. Si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta, dejar tu comentario y compartirlo con quienes disfrutan de las grandes historias reales. Nos vemos muy pronto, con otra historia igual de fascinante, intensa y real.